en medicina de urgencias tú tienes que tener muy claro que lo más importante es la vida y la función. Después vemos. Aquí también el tiempo es vida, necesitas hacer las cosas bien, de preferencia la primera, y ya para tener un objetivo, ¿no? Entonces, yo intento hacer sentir a cada uno de los integrantes de mi equipo como un ser especial e insustituible. Hola, bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy tengo el enorme gusto de presentar a una invitada muy, muy especial, que es la doctora Adriana Ron. La doctora Adriana nos acompaña hoy. Ella vive en la Ciudad de México y es médico de urgencias. Entonces va a ser muy importante platicar con ella hoy y que nos comparte un poco su experiencia. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿cómo estás? Encantada, y es un enorme placer para mí que me hayas invitado a este Zoom. Muy bien. Oye, platícanos entonces de dónde eres tú originaria y por qué quisiste estudiar medicina. Bueno, nací en Caracas, soy de la época pre-Chávez, soy mexicana por naturalización hace mucho tiempo. Vine cuando tendría aproximadamente 20 años, ya estoy en el 5º piso. De hecho, mi cumpleaños es pasado mañana, entonces va a estar increíble. ¡Wow! Felicitaciones. Y bueno, nací en Caracas. Siempre quise estudiar medicina, y en aquella época en Venezuela era muy difícil estudiar medicina porque necesitabas un promedio muy alto. No tenía el promedio necesario para estudiar medicina en Venezuela, y me metí a estudiar sistemas. Entonces ahí me di cuenta que, pues que no era tan mala para el estudio y que no era tan tonta como yo creía que era, porque pues, reprobas eras tonto, ¿no? Y me vengo a México, y en México sigo estudiando ingeniería en sistemas y fui el mejor promedio de las ingenierías en general. Sí, pues la verdad es que las matemáticas se me dan de una forma muy natural, pero no la aritmética, porque tengo dislexia. Entonces es un pensamiento completamente diferente. La aritmética y bueno, todas las demás cosas. Entonces yo era muy buena en matemáticas y resolviendo algoritmos o creándolos. Pero no me gustaba, realmente no me gustaba, sobre todo el asunto que tenía que ver con el trato al usuario final. Entonces yo me la pasaba deprimidísima por todos lados, arrastrando la cobija. Me fui a Tailandia a ser, estuve en un monasterio budista, soy budista, estuve un rato allá, regresé y cada vez pasaba el tiempo y yo era más grande. Y conocí a una mujer valiosísima, Marta Acevedo, que ella es médico. Y le digo, ay, pues qué padre que eres médico. Yo siempre quise ser médico, pero ahora estoy muy grande para ser médico. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo, pero ya había estudiado ingeniería, ya había viajado, ya había conocido el mundo, ya había hecho y deshecho. Ya estaba en los veintitantos largos. Y entonces, y me consideraba vieja para él. Y entonces me dice, no, para nada, el doctor Perencejo comenzó a estudiar mucho más grande que tu medicina y es un magnífico médico. No, pues órale. Al día siguiente, así tal cual, yo agarré, hablé a la náhuatl, pregunté si estaba en edad, si tenía el examen de admisión, me dijeron que sí, fui, me aceptaron y me quedé. Y desde entonces hasta este momento. Y la carrera me costó muchísimo trabajo, aunque salí con un promedio aceptable, digamos, un promedio, sí, aceptable, bueno. Me costó muchísimo trabajo porque no tiene nada que ver la forma del pensamiento del ingeniero del médico, o ingeniera de la médica, ¿no? Yo en ingeniería, que salí con un promediazo, no necesité estudiar jamás porque era todo como una forma muy lógica de pensamiento. En cambio, échate todos los años de medicina, de
anatomía, fisiología, donde tienes una serie de tienes que realmente tener una muy buena memoria, y eso no se me ha dado a mí. Entonces me costó trabajo salir de eso, de estudiar en la carrera que le hice en la náhuatl. Ahí encontré mi casa después de salir. Inmediatamente entré a estudiar medicina interna en el ABC. Me gradué de medicina interna del ABC. Y yo lo que quería realmente era terapia intensiva, porque a mí el paciente, el trato al paciente de consultorio, de siéntate y haz toda la exploración y platica, eso yo sabía y nunca se me ha dado. Y yo lo que quería hacer era terapia intensiva. Era medicina interna y terapia intensiva. De medicina interna salí tan cansada, pero tan cansada, que dije, no, ya no voy a hacer nada más. Y en ese momento el doctor Jalabe, que le mando un saludo si algún día me ve por acá, que es un médico que admiro, o sea, con todo mi ser. El doctor Jalabe me dice, bueno, ¿y por qué no abrimos la especialidad de medicina de urgencias en el hospital? Era un ganar-ganar para todos, porque ya yo era internista completa, y no necesitaba, ya yo tenía todo el método de estudio de la carrera de medicina interna, y no necesitaba a una persona que estuviera checando si yo estudiaba, cómo estudiaba, y yo podía ser el parteaguas de todos los demás. Y al hospital también le interesaba tenerme a mí, porque ya yo hubiera podido entrar de adscrito en la sala de urgencias sin mayor problema, pero pues era primera generación de la náhuatl, no, del ABC de urgencias, primera generación de la UNAM. Era todo como un experimento que tenía como muchas posibilidades de hacer un experimento exitoso. Y bueno, estudié medicina de urgencias y pues hasta el sol de hoy. Esa es como la historia. ¿Sabes qué está muy interesante de tu historia? Esto que platicaste de a veces, si no somos el perfil, ¿no? Que te imaginas que debe de ser un médico, o sea, top calificaciones, bien portado, buena onda, y siempre piensan que los que estudian encasillan, ¿no? Te encasillan y tienen que ser de cierta manera, ¿verdad? Y sí, la verdad es que es muy admirable el ver más allá, el que te hayas topado con alguien que te haya guiado y que hayas querido empujar la puerta y decir, lo voy a intentar, ¿no? Claro. No hay un perfil de cómo un médico debe de ser, o no debería de existir un perfil de cómo un médico debe de ser, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es más, vamos, entre todos los médicos hay muchos médicos, podemos ser de infinitas formas. No necesitas ser un médico apapachador. Si eres un médico apapachador de escritorio, vas a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque la gente vas a tener como ese rapport y hay gente que no es así, sencillamente. Y no significa que sea un mal médico. ¿No? Imagínate los intensivistas y los urgenciólogos que ahorita están dando el todo por el todo, que nunca ven a los familiares, por decirte algo, en las salas de COVID, no los ven. Y yo creo que esta epidemia es un parteaguas de lo que es medicina de urgencias y medicina crítica. Es antes y después. Y la verdad es que no importa si tienes el pelo corto, si lo tienes largo, si te vistes de negro, si yo era güera con pelos parados y a veces lo he tenido verde y tengo tatuajes y hay un montón de cosas y nada de eso al final del día le importa al paciente. Y mira que yo me muevo en un hospital que se podría decir que es un hospital muy elitista y no es cierto. No es cierto, es como te presentas tú ante el paciente. Y eso es algo que se transmite. Oye, ¿cómo fue estudiar medicina tan grande? Porque yo creo que casi todos nosotros hemos tenido estudiantes o internos que a veces son más grandes que nosotros de edad, ¿no? ¿Cómo es la trayectoria estudiando medicina, sabiendo que de por sí es algo muy largo y que tú ya entras pues un poco más maduro? Sí, afortunadamente yo tuve un papá que, híjole, me aguantó todas mis
travesías educativas, todas las aplaudió y en todas me acompañó. Y eso es algo que agradezco muchísimo. Ya yo tenía gran parte del camino recorrido gracias a ese apoyo. No importaba, a mi papá no le importaba, mientras yo estudiaba no le importaba, ¿no? Y eso es básico. En mi historia fue básico, ¿no? Si no hubiera podido, si no hubiera sido gracias a mi papá, yo no hubiera podido haber recorrido todo lo que recorrí. Y sí, y además fue como un hándicap para mí, porque yo entré, es más, en la náhuac, el salón donde me pusieron a mí, en mis compañeros de mi salón, no me van a dejar mentir, era un salón donde estaba toda la gente que había estudiado otra carrera. Habíamos varios, ¿no? Tengo una amiga que estudió filosofía, otra estudió veterinaria, o sea, todos los que habían estudiado otra carrera, todos los que éramos más grandes y todos los que tenían malas calificaciones. Entonces era la receta perfecta para el desastre. Entonces, en vez de como diluirnos y ayudarnos todos a crecer y que alguien nos encasilló, no, literal nos encasilló, y a ver, tú vas para acá, y había uno que eran los hijos, había un salón que eran los hijos de los médicos, los que se portaban bien, todos para otro salón, y entonces fue luchar además contra todo ese encasillamiento que viví en la época en la que estudié medicina. Fue muy difícil la carrera. Y bueno, y la otra era que no me acuerdo, tuve también la fortuna de estudiar con la persona que me diera clases, una de las, yo le digo que es la diosa de la medicina, seguramente tú la conoces, la doctora Villa. Sí. La doctora Villa, ¿no? Entonces ella se va a acordar perfectamente bien de que un día estábamos, además yo siempre me he visto, afortunadamente, toco madera, un poco más joven de lo que soy. Y también es un poco de la actitud, ¿no? Esta actitud irreverente hace que uno se vea más joven. Entonces la doctora Villa me decía, no, y ahora ustedes van a ver que si no pasan el examen ya después no pueden, porque hay una fecha, una edad límite para presentar el examen de especialidades. Dice la doctora Villa que vio como me puse pálida, me regresó el color, me paré y me fui. Entonces cuando la doctora Villa, que no entendía qué era lo que me había pasado, se fue detrás de mí, que Adriana, ¿qué te pasa? Entonces ya estaba yo en una crisis, era mi única intento de hacer el examen de especialidades, y si no lo pasaba ya no podía. Y yo no me di cuenta sino hasta ese momento. Entonces fue muy difícil. Pero bueno, mira, ya estoy del otro lado, ya estoy viendo mucho, esto ya pasó hace bastante tiempo, y bueno, esa es como la historia. Bueno, la doctora Villa está en enseñanza del Hospital Dalinde en la Ciudad de México, pero los que hemos tenido fortuna de rotar con ella nos ha formado muchísimo. Sí. Yo también estuve con ella en el Dalinde, y la verdad es que es la razón por la que escogí medicina interna a ella, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? De verdad que yo también. Prefería quedar mal con mis papás que con ella, la verdad. Sin duda, claro. Profunda admiración hacia ella. Sí. Bueno, oye, entonces platícanos, entras a medicina de urgencias, pero la verdad es que urgencias es una rama muy complicada de medicina. Yo siempre he pensado que tienes que tener un perfil muy, muy particular. ¿Tú crees que las personas que están en urgencias tienen que tener cierto perfil, ciertas habilidades? O sea, el tomar decisiones rápido, el poder sintetizar información de forma muy... Sin duda, sin duda. Yo creo que todo puede formarse, ¿no? Hay ciertas cosas que se facilitan más a unas personas que a otras, ¿no? Claro. Por ejemplo, medicina de urgencias es perfecta para mí, que es algoritmos, es como un pensamiento muy lógico, muy estructurado, vas a lo que vas y tienes un resultado, ¿no? Entonces, incluso la forma de diagnosticar en medicina de urgencias es diferente a lo que se hace en medicina interna, lo que es en cualquier otra de las que tú llegas de un diagnóstico sindromático, llegas a varias posibilidades. Aquí en medicina de urgencias tú tienes que tener muy claro que lo más importante es la vida y la función. Después vemos. Es más, no importa si llegas a un diagnóstico clínico o no.
Diagnóstico clínico, vamos, llegas a diagnóstico presuntivo y eso es más que suficiente. Pero me cuesta mucho trabajo con mis internos y mis residentes hacer que sinteticen lo verdaderamente importante, porque en urgencias el tiempo, así como en infarto es el tiempo es músculo y en EBC el tiempo es cerebro, aquí también el tiempo es vida, necesitas hacer las cosas bien, de preferencia la primera, y ya para tener un objetivo, ¿no? Entonces, pasar del tiempo detrás de la computadora haciendo una historia clínica no es rentable, ¿no? No es rentable ni para el paciente, ni para el tratante, ni para... Tienes muchísimos pacientes que tienes que estar viendo al mismo tiempo cosas diametralmente opuestas y edades completamente diferentes. Entonces, sí, hay ciertos perfiles que van a hacer que sea más fácil tu transitar por medicina de urgencias. Sin embargo, todo es maleable. Se facilita más a las personas que tienen un pensamiento lógico, rápido, que tienen capacidad de resolver problemas y no tanto irse por las ramas viendo todas las diferentes luces y colores que se pueden presentar. Capacidad de síntesis, por supuesto, ¿no? Otra cosa, no necesariamente necesitas ser muy hábil con las manos, ¿no? Que dirías, es que tienes que hacer procedimientos. Los procedimientos también es otra cosa que vas adquiriendo. Adquiriendo la habilidad manual, la puedes adquirir. Claro. Sin embargo, si te gustan, eso es un plus, ¿no? Si te gusta poner un catéter, pues eso está muy... Eso, si te gusta intubar, si no te paralizas con el miedo, si puedes ver sangre, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo, hasta el sol de hoy, ver una aguja que entra dentro de un ojo. Eso es más allá de lo que yo puedo, o sea, no hay manera. Una aguja que entra en un ojo, no puedo, ¿no? Los oftalmólogos se reirán de mí, pero si puedes ver sangre y estar ecuánime, también, si eres capaz de soportar el estrés de todos los sentidos y ser un pilar para manejar mucha tensión emocional tuya, de los demás, de los que están debajo. Al final del día, en la sala de urgencias, el adscrito es el que tiene la responsabilidad última del paciente, quien tiene la responsabilidad de todos los pacientes, que tiene la responsabilidad de los procedimientos que se hagan, cualquiera que sea, de la gente de enfermería, de los internos residentes y de todo hasta de intendencia. Cuando tú eres el adscrito de urgencia, tú eres el responsable de todo lo que pasa en la sala. Tienes que también saber delegar y saber tener como... Hay otra cosa que es como el sexto sentido. Yo y muchos de mis compañeros, y incluso de mis alumnos, de mis residentes, ya vemos llegar a un paciente, o eso seguro te pasó a ti, que hay un tono en que las enfermeras o enfermeros hablan y ya tú sabes que hay una urgencia. Es, doctora, viene, no sé qué, no, ya sabes que no, pero eres doctora, ya sabes que hay una forma muy particular que es algo que está pasando y es guerra. No necesitan gritar, no necesitan, sino es como un tono, y eso es algo que pasa muy frecuentemente en la sala, ¿no? Interesante, tienes razón, ¿eh? Sí, tienes razón. ¿Y cómo aprendiste tú, estando en urgencias, a manejar todo ese estrés? El no dejar que te invada el miedo o por ejemplo, empezar tu turno de urgencias tranquila. Me va a llegar la bradicardia inestable que requiere marcapasos transvenoso. ¿Cómo tú enfrentas Nunca sabes. Con serenidad? Nunca sabes qué te va a llegar. Yo soy una persona, la gente que me conoce saben que yo nunca soy tranquila, yo soy como una máquina de hacer todo el tiempo, estoy inventando y haciendo cosas. Entonces, así como muy ecuánime, no soy. Y creo que ninguno de mis compañeros es es así como muy zen. Pacífico, muy zen, no nos caracterizamos por eso. Hay de todo, insisto, ¿no? Pero ¿no? Y todos tenemos días buenos y días malos.
¿Sabes qué estaba pensando también? Que creo que los médicos de urgencias, o sea, cuando, por ejemplo, en mi residencia en medicina interna, gran parte de lo que hacemos es estar en urgencias, ¿no? Porque no hay urgenciólogos, los internistas somos los que estamos en urgencias. Eh, y llega un punto en el que sí te saturas, ¿no? O sea, hay tantas personas a tu alrededor con asuntos tan diferentes y con tantos pendientes, porque obviamente todos los pacientes tienen algo pendiente, que es muy fácil llegarte a saturar rápidamente. Y entonces ahí lo que te quiero preguntar es lo siguiente: urgencias es un trabajo en equipo, ¿no? Claramente un urgenciólogo no puede hacer nada solo, necesita cierto equipo, del de rayos X, que la enfermera canalice, que el interno, que te traigan los laboratorios, o sea, es realmente una red de atención médica de la que tú formas parte, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerle ahí, en el momento en el que tú trabajas con un equipo, para no maltratar a tu equipo, para no sobrecargarlo, para no romper relaciones por detalles tontos, ¿no? ¿Cómo sabes regañar estando bajo estrés? Porque urgencias es particularmente muy estresante, ¿no? ¿Cómo mantienes esa posición de liderazgo como urgencióloga con todas estas personas que están dando el servicio junto contigo, manteniendo un buen trato con todos? ¿O cómo procuras hacerlo? Bueno, en mi experiencia particular es que yo intento hacer sentir a cada uno de los integrantes de mi equipo como un ser especial e insustituible, ¿no? Entonces, ahí eso también nos da como un poco eh, saber que si de repente por el mismo estrés como que te tienes una forma más dura de hablarle a un compañero, porque aquí no hay subalternos, a un compañero, que ellos saben, porque además son gente que también trabajan con estrés, todos estamos en la sala manejando mucho estrés, saben que no es personal. Me pasa frecuentemente que cuando viene alguien de fuera del servicio, de cualquier de una gineco, de cualquier otro lado a trabajar ahí, eh, eh, está más pendiente de las formas que del fondo. Entonces, eso lo avisamos antes de comenzar a trabajar con esta persona en particular y decir, no es personal, así es. Y, y cada vez que haya un acierto, es hacerlo saber y de preferencia en público. Una cosa que me encanta a mí es cuando nos hacen comentarios o nos felicitan, porque no tenemos normalmente, pues los mexicanos en general, no tenemos mucho la cultura de la felicitación, de la queja, uff, ¿no? Pero de la felicitación, ¿no? Y tanto el paciente que felicita como el líder del equipo que felicita, cambia todo el viaje de todo. Somos como un barco. Como yo siempre veo el hospital donde trabajo, es que es todo como un gran organismo y cada uno de nosotros somos células, bueno, hay células o órganos y somos células cada uno y a veces hay organelos dentro de esa célula. Y la institución puede sobrevivir perfectamente sin alguna de esas células. No va a desaparecer. Pero todos somos súper importantes para el buen funcionamiento de todo ese organismo. Oye, ¿y cómo le haces también en la perspectiva con los pacientes? Porque obviamente los pacientes que ingresan a urgencias tienen, cual sea que sea su padecimiento, tienen el padecimiento agudo, ¿no? Tienen muchísimo dolor, tienen muchísimo miedo, están pasando tal vez por uno de los momentos más difíciles de su vida, ¿no? Seguramente familiarmente fue un relajo estar en la sala de urgencias y Sí. hay muchísima... pues entre expectativa cuando llegas a urgencias y esperas a que te resuelvan pronto, ¿no? Y como médico de urgencias muchas veces no depende de ti el que las cosas se solucionen rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es el trato o cómo es el rapport que desarrollas con los pacientes para tranquilizarlos una vez que están en urgencias, cuando están más exacerbados de su enfermedad? Hay dos cosas. Normalmente el paciente que está realmente grave y la familia se portan generalmente súper bien.
Cuando van con padecimientos menos importantes es cuando son más conflictivos. Qué curioso. Es algo que es bien conocido. Y por supuesto hay de todo en todos lados. Es crítico poder comunicarte de forma efectiva y un lenguaje claro. Uh-huh. Y sin sin mentiras y o sea, por supuesto con tacto, ¿no? Uno tiene que tener tacto para dar cualquier tipo de información. Y eso es otra de las cosas que normalmente hago yo personalmente. Los informes los doy yo. Uh-huh. Y bueno, también mis residentes, es formativo, salgo yo con ellos a dar los informes y entonces a veces ellos dan informes y si hace falta, yo entro a darle forma a alguna cosilla y luego hacemos como un ejercicio de yo creo que podrías irte por aquí, te faltó aquí. Y eso es como lo más importante, ¿no? Que sea como un mensaje muy claro, muy sencillo, con palabras muy puntuales, sin exagerar, pero tampoco sin decir, no, pues ya su familiar está muy bien y de repente pues ya no está tan bien, ¿no? Uh-huh. No, tiene que ser como muy, muy enfocado. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar? Y otra cosa que yo hago mucho énfasis conmigo y con mi gente, y es como un punto que pongo con especial énfasis en mis residentes, es el lenguaje corporal. Uh-huh. Wow. Lenguaje corporal es básico porque es como el 50% de lo que tú quieras decir y la claridad con la que articulas y con la que formulas y con la que va el mensaje, ¿no? Pero desde la forma como te paras, no cómo estás vestido, sino cómo te paras. Si tienes sonrisa, si no tienes sonrisa, y cada uno tiene su estilo muy particular. Mi estilo no va a ser el estilo de Armel, ni va a ser el estilo de Pedro, no, cada quien entra como que encaja en su propio estilo y se está cómodo pero la forma en la que te presentas al paciente y a la familia ahí ya tienes toda la mitad del camino recorrido. No, que no tengan las manos en la bolsa, que no esté con los brazos cruzados. Es todo un asunto del lenguaje corporal y en urgencias es básico porque además te están viendo cómo te mueves. Están viéndote todo el tiempo, te están viendo. Y pasa esto, ¿no? Cuando el paciente está realmente grave y la familia está acompañando a ese paciente, están junto al paciente. Cuando no están viendo qué está haciendo qué está haciendo y por qué se ríe, aquel se está riendo y no debería reírse. Entonces entra todo ese asunto del juicio, ¿no? Uh-huh. Y eso, el lenguaje corporal es algo que tenemos que pulir todo el tiempo. Y es fácil. Tiene muchísima razón, tiene muchísima razón, no lo había pensado, pero sí, en urgencias, no en estas épocas de COVID en la que pues no puede haber familiares, sí, ¿no? Pero claro. Antes de COVID, pues sí es cierto, los familiares están ahí esperando y te están viendo pasar, escuchan lo que decimos, escuchan cómo nos hablamos entre nosotros. Sí, eso es algo muy importante en urgencias, ¿eh? Todo el tiempo. Y platícame un poco, ¿cómo es ser urgenciólogo y como no saber qué pasa con los pacientes? O sea, siento que es un poco como bombero, ¿no? O sea, apagan el incendio, que se tranquilicen las cosas, pero luego muchas veces ya no saben qué pasa con el paciente porque se va de piso o se opera o ¿cómo es esa parte de la medicina en la que nunca cierras como ese círculo de saber en qué quedó todo? Bueno, eso es una realidad. No sé cómo sean los diferentes servicios de urgencias. Hay ciertos casos con los cuales te casas, ¿no? Que te quedas como, y entonces los vas siguiendo a ver qué pasó, y entonces ahora está en piso tal, y entonces ahora subió a tal, sobre todo los que tienes alguna duda. Porque si no tienes una duda, soy completamente franca, no le voy a dar seguimiento a una vesícula. La verdad es que no.
¿no? O si tiene un cálculo renal, tampoco le voy a dar seguimiento. ¿A qué casos yo, Adriana Ron, le doy seguimiento? Es a los que tengo alguna duda o, o si es un caso sumamente interesante, pero si no, tengo tantos pacientes que veo todos los días que es imposible que yo le pueda dar seguimiento. Claro, sí. ¿No? Y como te platiqué hace un ratito, ¿no? Sí, son demasiadas cosas prácticamente simultáneas y muy diferentes unas de otras. Entonces no podemos estar no puedo estar pensando en el paciente que vi hace 2 días con Claro. lo que quieras y estar al mismo tiempo pendiente de este paciente y además llenar los informes de los seguros y además, ¿no? Sí, es cierto que no necesariamente a todos los pacientes le damos, a la mayoría de los pacientes no le damos seguimiento. Pero siempre tú me has visto, voy a estar, oye, ¿qué pasó con el paciente tal que le pasó tal cual, tal cosa? Entonces, pues se fue o no se fue, o, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la vida de un urgenciólogo? Porque yo creo que dentro de todas las especialidades, ustedes son como los que tienen hasta cierto punto horario, saben cuándo les toca guardia, y literal, si es como 5 de la tarde, o sea, a lo mejor se extiende si tienen mucho trabajo, pero Sí, sí tienen una vida mucho más programada que todos los demás médicos, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la mira, vida de un urgenciólogo? es una preciosidad, yo te puedo decir. Lo que te puedo decir tú, que viviste bueno, que viviste la parte de ser médico de urgencias en tu residencia, que es un poco lo que vivo yo diario. Y ser médico de consulta es completamente diferente y la verdad es que es una bendición. Sí es muy adrenérgico el día de la guardia. Desde la hora que entras hasta la hora que te vas, y si tienes algún pendiente, y si tienes a veces te puedes quedar, yo normalmente me quedo como 1 hora después haciendo todo todas las cosillas que van surgiendo, ¿no? Pero te vas a tu casa y te olvidas, porque además yo no tengo consultorio. En cambio, la gente que tiene consultorio te hablan, no les importa, por WhatsApp. Nadie, ninguno de los pacientes que yo veo tiene mi teléfono, nadie. Entonces yo me voy de fin de semana y me voy de fin de semana. Punto, ¿no? ¡Qué rico! Pues una cosa preciosa. Sin embargo, yo soy un asalariado, así me digo yo misma. Yo gano en un día cierta cantidad de dinero por un número determinado de horas, no importa si yo estoy sentada papando moscas todo el día, o si tengo 3 tubos, o si es una uña enterrada, o si es lo que sea, lo que yo gano no va directamente relacionado con la complejidad del caso. Oye, Adriana, ahora te voy a decir una cosa. Yo cuando te conocí, cuando estuve en el hospital ABC, primero, antes que nada, te quiero agradecer porque tú fuiste la primera persona que me interconsultó en el ¿De hospital. veras? Sí, llegando pues intimidada, ¿no? Pues trabajando para otro doctor, ayudándole a él con sus pacientes. Tú fuiste la primera que creyó en mí, que me dio una interconsulta a mí. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso. Pero bueno, fuera de eso, yo cuando te conocí, fíjate que es muy obvio que tú eres una persona diferente, ¿no? O sea, traes tus piercings, traías tus lentes de colores amarillos, verdes, no sé qué día, traías el cabello también locochón y tus tatuajes. Y sabes que me gustaría preguntarte un poco acerca de eso, porque yo siento que es muy importante que las personas que nos estén oyendo se den cuenta que en medicina hay de todo, ¿no? No necesitas ser una persona bien portada, que cumpla con los cánones, que sus papás sean médicos, que seas millonario.
para nada, ¿no? O sea, en medicina hay espacio para todos. ¿Cómo ha sido para ti, cuando conoces un paciente, crees que tiene como resistencia o no confía en ti por tu apariencia, por verte diferente a como los demás médicos? Porque cuando piensan en un médico, piensan como en el doctor Simi, ¿no? O sea, en alguien más canoso, viejo, barrigoncillo, ¿no? Y cuando llegamos a alguien como tú o como yo, dicen, ella es la infectóloga, o sea, ¿cómo? Tengo meningitis, ¿no? O llegas a ABC Observatorio y llegas tú con tus piercings, a lo mejor no es lo que estaban tradicionalmente esperando de un médico. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de esto? Ya, yo creo que los límites nos los ponemos nosotros. Uh-huh. No creo que sea algo, y es algo que tú transmites, ¿no? Ya platicamos el asunto del lenguaje corporal. Y que poco a poco cada quien va a ir tomando, o sea, encajando en el modelo de médico que quiere ser. Porque hay de todo, del médico apapachador, al médico paternalista, al médico todo. Hay un refrán que conoces tú que es, cada médico tiene los pacientes que se merece y que son compatibles con él. Llegan solitos, ¿no? A mí me llegan todos de todos lados, pero bueno, porque estoy en urgencias. Yo tengo otra característica que yo no me doy cuenta de muchas cosas. O sea, yo siempre ando como pensando, como con una vida interna diferente a las de todos los demás. Qué Entonces yo bonito. quizá haya habido gente que me haya encasillado de alguna forma. Yo, Adriana Ron, yo no lo he sentido. No sé si es que tiene que ver con el paciente, lo que yo proyecto o lo cómoda que yo estoy conmigo misma. Y bueno, y una cosa que sí es una realidad es que el entorno donde trabajas, tengo la enorme fortuna de trabajar en un lugar donde se me respeta completamente y que ha sido mi soporte, que me han aceptado todo. Lo que a ellos les interesa es mi calidad médica, ¿no? No les interesa para nada si yo tengo... Una sola vez ha habido una sola persona que se quejó más bien, de que yo tenía piercing. Una sola persona que se quejó por los piercings y era un alto ejecutivo de una empresa muy importante que estaba yendo porque tenía una sobredosis de drogas. Entonces, ¿no? Y ¿cómo es posible que la doctora tenga piercings? Y queda una mala imagen. Y el hospital luego sacó y dijo, a ver, aquí en este hospital no tenemos, no discriminamos por ningún motivo y es real. Yo lo he Qué vivido increíble. en este lugar, en el Centro Médico de ABC, no se discrimina por ningún motivo, ni clase social, ni estatus socioeconómico, ni color de piel, ni nada, ni orientación sexual, nada. Yo lo único que he recibido del Centro Médico de ABC es soporte para mi estilo de vida. Entonces, volviendo a la otra pregunta, yo no me doy cuenta. La verdad es que con la comunicación que tengo con los pacientes y con los familiares y el lenguaje corporal y lo que yo proyecto, yo creo que es más que suficiente. Y tengo la fortuna de ser por mucho más la cantidad de veces que me han felicitado que las veces que se han quejado de mí, por más que yo hablo rápido, hablo fuerte, que ¿no? la gente le gusta, sobre todo cuando van a urgencia le gusta que haya una persona asertiva, ¿no? Que esté encargado de ver a su viejito, a su mamá, a su papá o a su hermano menor, ¿no? Yo no he sentido nunca, exceptuando esa vez y otro médico del staff, no he sentido nunca una discriminación en ningún sentido. ¿Y tú qué le dirías a los que nos están escuchando, que a lo mejor son médicos o estudiantes de medicina o médicos en formación, que a lo mejor no encajan en el molde tradicional de medicina? Que persigan su sueño y todo es modificable. Todo lo que quieran es modificable y hay pacientes para todos.
especialidades de infinitas, hay, lo que es perseguir su sueño. Y bueno, y una cosa que también es una realidad, es que medicina no es una cosa donde puedas hacer dinero pronto y probablemente nunca. Entonces, si lo que estás pensando es en ese estereotipo de vas a tener lo que se imagina la gente, ¿no? Que el médico puede vivir dignamente, ¿no? Habrá unos que son sumamente exitosos, que les va muy bien, pero no es la mayoría. La mayoría somos clase medieros, quizá algunos clase media alta, otros la mayoría media baja, pero somos clase mediero todos, o sea, somos la misma cosa, que puede ser, es más, si quieres hacer dinero pronto, métete a estudiar finanzas o alguna de estas carreras técnicas o de biotecnología o cualquier otra cosa. Pues esto es sangre, sudor y lágrimas. Pero si es lo que quieres, aviéntate. Entonces, no hay, me preguntan que estoy cansada, ¿no? Ahorita yo estoy ya cansada, ya estoy muy cansada, pero si volvería a estudiar medicina, sin duda. El camino no es fácil, pero vale tanto la pena si es lo que quieres. Hay que aventarse, ¿no? No importa la edad que tengas, no importa. Tenía una amiga, esta historia es padre. Ella era R2 de medicina interna y yo era R1. Esta chava de La Salle era brillante, brillante no sino lo que le sigue. Y la niña hizo telesecundaria. Era de telesecundaria de un pueblo de Oaxaca. Wow. Y con telesecundaria tuvo una beca en La Salle y de ahí medicina interna en el ABC y brillante. Entonces, realmente hay oportunidades para todo y el asunto es seguir, ¿no? Seguir ahí. Creo que tienes mucha razón. Y sí, yo creo que efectivamente para todos los que están interesados en este campo, el no darse por vencidos, el no creer que tienes que encajar tú en una institución, que tienes que encajar tú en una especialidad o en el campo de medicina. Hay médicos que somos con muchísimos perfiles muy variados, ¿no? Con muchísimos intereses, además de medicina, que como siempre en la vida son subes y bajas, ¿no? Hay momentos en los que puedes hacer más lo que otras cosas alternativas en medicina, y hay épocas duras de enfoque en la que tienes que estar en lo que tienes que estar, concentrado, a veces sin tener muchas otras actividades además de medicina, pero no es una renuncia, es un mundo diferente en la que conoces también a personas muy interesantes, a personas muy dedicadas, y pues sí, hay espacio para todos, ¿no? No debería ser una limitación el no ser hijo de doctor o el no tener el perfil o el no tener el promedio de 9.9, ¿no? Siempre, una vez que te gusta medicina es una vocación, no es una profesión. O sea, es una vocación que es difícil también engañarte. Tienes que perseguirla. Si la tienes, sin duda, vas por todo, ¿no? Pues sí. Sin duda, sin duda. Oye, pues muchas gracias, Adriana, por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. A mí la verdad es que siempre los de urgencias se me hacen de todo mi respeto, de verdad. Sí, porque creo que son personas muy especiales, o sea, creo que son personas que tienen que estar mucho en control de sí mismos. Creo que es difícil mantenerte por muchos años en la misma institución, siendo exitosa, con el cariño de tus residentes, con el respeto de los tratantes. Entonces, a mí me da mucho gusto que nos hayas compartido tu perspectiva como urgencióloga, y si tuvieras un último mensaje, unas últimas palabras para los médicos que nos ven. Siempre ha sido de la idea de que tienes que tener una vida aparte de lo que haces, de la medicina. Entonces, había unos que pintaban, otros que leían, otros que se van en un velero, otros que son buzos, otros. Yo tengo la carpintería, yo hago carpintería, hago muchas cosas muy manuales, torno, habrá gente que es música. Hay que tener una vida aparte. Aunque sea un espacio muy pequeñito, fuera de lo que de la residencia, si estás haciéndola en el momento que estás teniendo la residencia o ya en el momento de tu vida profesional como un especialista formado, hay que tener una vida aparte. No, todo no es el hospital, todo no es los pacientes, todo
los pacientes y el hospital te consume, te drena, necesita uno tener otra cosa diferente. Aunque sea siembra plantas, mira las estrellas, no sé, haz algo diferente a la medicina. Así es. Pues, Sí. eso es lo único. Yo creo que ese es un buen consejo también. Sí. Pues muchas gracias, Adriana. Gracias por tu tiempo. Un gusto platicar contigo. Bye. Bye.